Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología del Día a Día con la psicóloga Lina García. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes y hoy les voy a hablar de un tema bastante interesante que sé que les va a fascinar. Vamos a hablar acerca de la educación emocional. Emociones positivas, emociones negativas, de qué se tratan un poco. Comencemos con los objetivos de la educación emocional. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la educación emocional? Lo primero es conocer un poco más acerca de nuestras emociones, de lo que sentimos. Además, aprender a reconocer las emociones de los demás. También denominar a las emociones correctamente. Esto es súper importante porque cuando nos preguntan, hola, ¿cómo estás? Nosotros decimos bien o mal, sabiendo que hay otro tipo de emociones, otras emociones que podemos sentir y que de pronto no hemos reconocido aún. Además, aprender a regular las emociones, pero que muy importante, aprender a regular las emociones. A veces nos dejamos llevar de las emociones, sobre todo de las mal llamadas emociones negativas, y ya vamos a ver por qué. Nos dejamos dominar de la rabia, de ciertos impulsos, ¿sí? Y esto se puede regular, sí señores, se puede regular. Por otra parte, pero no menos importante, aprender a manejar la tolerancia a la frustración. Esto tiene que ver totalmente con las emociones. Aprender a tolerar que nos digan que no. Por otra parte, manejar las consecuencias de la autorregulación de las emociones negativas, sobre todo. También de las emociones positivas. ¿Qué pasa si nos excedemos un poco a la hora de manejar este tipo de emociones? ¿O qué pasa si nos dejamos llevar de esas emociones? Y por último, tener una visión positiva, aprendiendo a aumentar la visión positiva con las emociones positivas, claramente. Ahora, también hay que tener en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, ¿de dónde parten las emociones positivas? Las emociones positivas normalmente parten de los logros, que son muy fáciles de identificar, y por eso casi siempre se recomienda tener una especie de lista con logros diarios que ustedes puedan cumplir, para que estos les permitan a ustedes sentir esa sensación de emoción por un logro cumplido. ¿Y de dónde parten las emociones negativas, mal llamadas negativas? Normalmente parten de las frustraciones. Así que si ustedes creen tener muchas frustraciones en su vida y las alimentan además con pensamientos, esto suele aumentar las emociones negativas. ¿Por qué digo mal llamadas emociones negativas? Porque las emociones negativas, normalmente si decimos que son negativas es porque son malas. Y las emociones negativas no son emociones malas. Todas las emociones, absolutamente todas, especialmente las emociones negativas, son emociones que tienen una función en nuestra vida. Por eso no pueden ser negativas. Si tú te sientes triste o enojado o aburrido, esto tiene una función en tu vida. Lo que uno tiene que identificar es ¿para qué? ¿Por qué estoy sintiendo lo que siento? Y como normalmente las emociones y la razón no tienen mucho que ver, no preguntaríamos el por qué, sino el para qué. ¿Para qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Para qué estoy sintiendo tristeza en este momento? ¿Para qué estoy sintiendo frustración? ¿Esto para qué me sirve? Ahora bien,
Todas las emociones están influenciadas por, primero que todo, lo social. Lo social tiene mucho que ver. La forma en la que vemos que nuestros padres y nuestra familia normalmente alrededor gestionan sus emociones también es aprendido. Muchas cosas nosotros no las tenemos que buscar en otro lado para entender un poco por qué actuamos como actuamos. Normalmente son cuestiones aprendidas, son aspectos que se transmiten a través de la infancia. Eso es lo que vamos viendo socialmente. Luego de que los padres se convierten en esa figura educativa de la forma en la que podemos gestionar nuestras emociones, llegan los profesores, los amigos, los coordinadores y rectores, que también se vuelven figuras para identificarse y para, digámoslo entre comillas, copiar ese aspecto emocional. Por otra parte, tenemos lo fisiológico. Claramente, lo fisiológico influencia demasiado en nuestras emociones. Si sentimos algo físico, un dolor en el pecho, en la cabeza, una sensación, un presentimiento, tal vez partan un poco sobre lo fisiológico. Partan de la forma en la que estamos sentados, nuestra expresión facial, la postura que tenemos ante cierta situación, cómo caminamos. Todo esto tiene que ver con las emociones. Lo cognitivo, claramente, la forma en la que pensamos todo el día, todos los días. Por eso, algunas personas dicen que tenemos una voz interna en nosotros. Eso es la forma en la que pensamos, la forma en la que nos hablamos cada día, en la que nos dirigimos a nosotros mismos y a los demás. También tiene que ver, obviamente, con las emociones. Y por último, pero no menos importante, lo subjetivo. ¿Y qué es lo subjetivo? Es básicamente lo que nosotros creemos. Es decir, todo el tiempo estamos dualizando las cosas. Si decimos que son emociones positivas y emociones negativas, estamos positivo, negativo, dualizando. Estas dos cosas no tienen nada que ver, son contrarias, chocan, y esto justamente es lo que no deberíamos hacer. Pero es una cuestión subjetiva. Es subjetivo porque, primero, no es una cuestión de educación, más bien es una cuestión de creencia. Es según lo que usted crea. Si usted cree que estas emociones negativas no sirven sino para dañarle el día, está bien, respetable. ¿Cómo podemos trabajar las emociones? Terapia. ¿Por qué? Porque en la terapia podemos comprender por qué, bueno, más que el por qué, como ya les había explicado antes, para qué sentimos lo que sentimos. Normalmente, cuando tiene que ver con las emociones, la terapia se enfoca en descubrir la funcionalidad de esa emoción. Y normalmente son emociones incomprendidas, mal llamadas negativas. Normalmente es frustración, normalmente otras causas son falta de sentido, falta de felicidad. Entonces, para llegar a una vida feliz, más feliz, la intencionalidad es encontrar la funcionalidad de esa emoción que se está sintiendo, identificarla, porque muchas veces no es solo estoy bien o estoy mal. Comprenderla, y para comprenderla hay que saber para qué está y luego qué hacer con ella.
Y el qué hacer con ella, eso es lo que nos va a determinar los pensamientos y las creencias, lo cognitivo y lo subjetivo, con lo que nos hace tan particulares. Bien, eso es todo por este video. Agradezco, de verdad, agradezco todo su apoyo. Estoy particularmente muy feliz por haber comenzado este proyecto. Agradezco su apoyo infinito, de verdad, lo agradezco. Un abrazo, ya saben, suscríbanse, denle like, comenten qué tal les pareció este video y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.